Inicia ya formalmente la clase. Estamos aquí en lo que viene a ser la clase número 10 de garantías individuales. Vamos a ver ahí los artículos del 17 al 23 y como les comentaba, tengo aquí varios archivos. Déjenme ver si está batallando para que se descarguen, sinceramente, pero vamos a ver si por aquí me aparece. Y bueno, pues ahí disculpen los ruiditos. Tengo ahí unos animalitos. Parece que tengo una granja aquí, ¿verdad? Pero son ahí de repente, ahí que les piden a mis niños en la escuela y todo eso. Pero bueno, vamos a aceptar a la compañera Astrid Ramírez y a Nastic Logistic, bueno, y a Enrique Herrera también. Vamos a iniciar ahí con este tema. Déjenme comparto pantalla. Vamos ahí a compartir la pantalla. Y bueno, ahí iniciamos con esta agradable clase. Espero que sí se esté por ahí viendo. Nada más me voy a estar regresando en estos 5 o 10 minutos para aceptar a los compañeros. Bueno, vamos a iniciar ahí con el tema de esta semana. Por ahí les puse lo que viene a ser un score y también lo que es un cuestionario. El cuestionario es de 5 preguntitas y el score también es de 5 preguntas. Así que, de hecho, nada más debe de haber una actividad, pero yo opté por poner 2 por si llegan a sacar mal una preguntita, pues ya con la otra se recuperan. Entonces, déjenme aquí, aceptamos a Humberto González. Y bueno, les puse por ahí: buen día, estimados alumnos de licenciatura. En esta semana veremos lo más importante que establece cada uno de los artículos pertenecientes a las garantías de seguridad jurídica. Estamos viendo lo que es la tercera parte de este bonito tema, este agradable tema, que son las garantías de seguridad jurídica. Y por ahí les puse que, bueno, pues tenemos que definir a las garantías de seguridad jurídica como los mecanismos mediante los cuales un documento fundamental o constitución garantiza y protege a los gobernados en su persona, familia, posesiones o derechos frente a las autoridades, lo que es una propiamente seguridad jurídica a los gobernados y la certeza de que únicamente serán afectados en los bienes conforme a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución. Como ya lo vimos en el artículo 14, ¿verdad? Si recuerdan que nadie puede ser por ahí privado de sus propiedades, posesiones, de su vida, de su libertad, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente. Igualmente en el 16, por ahí que vimos que nadie puede ser molestado, ¿verdad? En su familia, propiedades, posesiones y demás. Y bueno, pues tiene que haber ahí un fundamento constitucional. Las garantías de seguridad, pues ya lo vimos que están más específicamente consagradas del artículo 8, 14, 16, 17 al 23. Por ahí yo quise agregar el 15 porque es un artículo ahí como que queda un poquito aislado, que si no lo incluyo, pues no se va a explicar en la clase. Entonces por ahí alguien me comentó en los mensajes: profe, es que ese no está muy embonado a una garantía de seguridad jurídica. Le digo, sí, yo lo entiendo, pero sí, como quiera, pues tenemos que abarcar todos los artículos, porque ya en la siguiente clase nada más vamos a ver lo que es el artículo 25, 26 y 28, ¿verdad? Les volví a agregar el 28, el 25 que habla de la Rectoría Económica del Estado, el 26 que habla del desarrollo que debe tener la nación, y el 28 que habla de la libertad de competencia. Pero bueno, ahorita vamos a ver lo que es el artículo 17 al 23. Y bueno, este artículo 17 se le llama la autotutela. Así, si ustedes ya leyeron el libro de garantías individuales de Burgoa, él le da ese nombre de autotutela. Es decir, dice que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Es decir que a veces sí, yo he escuchado personas que se quejan, ¿verdad?, de que, pues, ¿qué hace el gobierno con nuestros impuestos? Y bueno, pues lo típico de pensar, bueno, pues
arreglan las calles, ponen alumbrado público, ponen instituciones al servicio de la comunidad, de la ciudadanía. Y bueno, pues sí nos quejamos que hay baches y demás, pero bueno, son cuestiones que suceden, pero por ejemplo aquí el artículo 17 dice que toda persona tiene derecho a que se le administre la justicia, y como yo les decía, como el derecho de petición, ¿verdad? Desde que tú agarras tu celular y marcas a un municipio, ¿verdad? A una dependencia de gobierno solicitando pues el apoyo de una patrulla o una denuncia ciudadana, esto virtual, pues obviamente ahí tú estás ejerciendo lo que es el derecho a que se te administre la justicia, y no tiene ningún costo, no tiene ningún costo, no te van a cobrar por presentar una denuncia, o porque se te asigna un abogado de oficio, que el mismo gobierno pues les va a asignar un sueldo. Entonces, desde ese punto de vista, pues nadie se debe hacer justicia por sí mismo, deben de confiar en las autoridades, deben de confiar en las leyes, deben de confiar en los juzgados, en el personal que ahí trabaja, que sí sabemos que como en todos los países, ¿verdad? Pues existe en cierto modo la posibilidad o de alguna manera la corrupción, ¿verdad? Pero sí, tenemos que confiar en las autoridades, en que ellos deben de hacer justicia, con las leyes que existan, y bueno, pues nadie puede, tomar la justicia por su propia mano, como anteriormente se hacía, en Asia, ¿verdad? Que le llamaban la ley del talión, que decían ellos, ojo por ojo y diente por diente, o sea, no, eso no está permitido. En aquí el artículo 17 es lo que prohíbe lo que es la autotutela, así se le llama, a pues tomar la justicia por su propia mano, ¿verdad? Entonces, de ese modo, pues de eso habla el artículo 17, que pues tenemos que confiar en nuestras autoridades y en nuestras leyes. Bueno, el artículo 18 habla de que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta, ¿verdad? Lo que son los separos, así se le llama, donde detienen a las personas por alguna falta administrativa, ¿verdad? Cuando andan tomando ahí en la calle, que de repente pues les da por hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, y obviamente si alguien los denuncia, pues los detiene una patrulla, se los llevan, y eso va a repercutir en una falta administrativa, ¿verdad? Que es un arresto de 72 horas o lo equivalente a 3 días, y obviamente con una fianza, pues tienes derecho a una llamada, que te visite un familiar y pues pague la fianza y de esa manera salgas. Ahí lo malo a veces que agarran pues a lo mejor alguna persona pues indigente o algún borrachito por ahí que no, pues que viva solo, que no haya quien vaya por él, pues se va a tener que penosamente esperar los 3 días ahí de, pues de arresto, en este caso, que es ahí una pena privativa de libertad, ¿verdad? Ese arresto de fin de semana que es más común que se dé. Y bueno, el sitio será distinto del que se destine para las penas y estarán completamente separados, ¿verdad? Obviamente, pues hay celdas para las mujeres y hay celdas para los hombres. Obviamente no los van a poner juntos, ¿verdad? Pues para evitar ahí una situación pues incómoda o algo ahí que pueda quedar a la imaginación de cada quien. Y bueno, el sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Ahí hay que googlear de repente ahí cuál comisión de los derechos humanos nos queda más cerca, ¿verdad? Hay una aquí en el centro de Monterrey y hay una en cada municipio, nada más verificar cuál es la que nos queda más cerca, y ahí tú puedes presentar tu queja, tu denuncia sobre el moving que pudieras sufrir en un trabajo, sobre la discriminación, o sobre alguna situación que te esté por ahí aquejando en tu persona, que sientes que te están violentando alguna garantía individual, ¿verdad? Entonces ahí, pues es muy sencillito este artículo, habla de que pues bueno, la pena privativa de libertad se da por cuestiones meramente de faltas administrativas, y son 72 horas, y obviamente pues va a ser distinto donde tengan a pues, del sexo masculino y sexo femenino, ¿verdad? Tienen que ser en celdas distintas, ¿verdad? Por obvias razones. Y bueno, el artículo 19 establece
que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un acto de vinculación al proceso. Esto pues está muy sencillo, es seguimiento del otro artículo, es decir que en esas 72 horas pues la autoridad tiene que designar si se le da un auto de formal prisión, un auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de algún modo sujeción a proceso, es decir que se le va a investigar o se le va a iniciar un juicio dependiendo de la gravedad del delito que haya cometido, ¿verdad? Pero sí, cuando es, como les digo, una falta administrativa, es un delito menor y pues obviamente en 72 horas puede salir ya en libertad, ¿verdad? Les va a servir eso como de reprimenda, de escarmiento, para pues obviamente que ya no lo vuelvan a hacer. Porque si los premiaran, imagínense, pues todo el mundo tomaría y era sus necesidades donde fuera, obviamente que no es correcto y pues es una forma es un castigo, ¿verdad? Es una sanción que se le está por ahí imponiendo a la persona que incumple con las normas sociales y jurídicas. Y bueno, por ahí pasamos a lo que es el artículo 20, ¿verdad? Bueno, ahí ya dijimos el artículo 19, pues que se tiene que, dentro de esas 72 horas, pues dictar un auto que ya dijimos de formal prisión, de libertad por falta de elementos o de sujeción a proceso, que se le inicie un juicio. Y si es, como ya dijimos, falta administrativa, pues se le tiene que dar su libertad a la persona. O en todo caso pagar una fianza y no necesariamente hay que estar ahí los 3 días, ¿verdad? Paga su fianza y sale. Pero normalmente cuando los detienen es en la noche y a lo mejor pues marcan a él, les contesta y hasta el otro día les vienen contestando y se vienen enterando que estuvieron detenidos y lo más común es que pasen la noche ahí y hasta el día siguiente pues obviamente paguen la fianza y salgan en libertad, ¿verdad? Bueno, el artículo 20 establece lo que es el proceso penal, dice que será acusatorio y oral y se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ese artículo es muy importante porque establece lo que son las garantías del imputado, así se le llama. Ha cambiado mucho ese término. Antes se llamaba el probable responsable, el culpable de un delito. Ahora la nomenclatura es imputado. Así es el término que da ahora el Código Penal Federal, ya en algunos de sus artículos, y ya en la Constitución, pues así también se establece como imputado, es decir, al que se le está, pues de alguna manera acusando de algo contrario a la ley. Entonces, bueno, aquí viene en este artículo 20 lo que son las garantías del imputado y también de la víctima, que es en este caso quien sufrió pues, las consecuencias del delito que otra persona comete contra ella. Y bueno, el proceso tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos. Toda audiencia se debe desarrollar en presencia de un juez. Los efectos de la sentencia se consideran como prueba, las que se hayan desahogado, es decir, las que se han presentado desahogado y aprobado. Y bueno, pues el juicio se celebra ante un juez. Es repetitivo aquí, así lo menciona. La carga de la prueba es para demostrar la culpabilidad. La carga de la prueba, pues es quien acusa, pues obviamente de alguna manera debe de demostrar que realmente es cierto de lo que está acusando a alguien, porque si no, pues es una injuria, es un chantaje, es una difamación, y bueno, pues puede salir contraproducente si alguien demanda a otra persona sin pruebas, sin fundamento, ¿verdad? Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a otro proceso con las partes. Una vez que inicia este proceso penal, no existe oposición del inculpado. El juez solo va a condenar cuando exista convicción de culpabilidad, es decir, cuando haya una seguridad, haya pruebas de que realmente comete esos hechos de los cuales se les están acusando a la persona. Y bueno, ahí como que ya les dejo yo este archivo para que lo lean más minuciosamente. Y bueno, pues los derechos de toda persona imputada, pues tiene derecho a presumir su inocencia, tiene a declarar o guardar silencio hasta que esté en presencia de su abogado. Igual si no tiene un abogado, pues se le asigna uno, en este caso, pues que es ahí un defensor de oficio, así es como se le llama, ese es el término,
Y bueno, pues ese defensor de oficio pues ya tiene un sueldo ahí asignado por lo que viene a ser pues el gobierno, ¿verdad? Que de algún modo pues no tiene que pagar un solo centavo. Y bueno, será juzgado en una audiencia pública, ¿verdad? Y pues le va a ser facilitado todos los datos que requiera. Y bueno, debe ser juzgado antes de 4 meses si son delitos cuya pena no excede de 2 años y antes de un año si excede de ese tiempo. Y bueno, pues tiene derecho, ya lo comenté, a una defensa de un abogado. Si no quiere o no puede nombrar uno, pues el juez le va a designar un defensor público, que obviamente es mejor contratar a un abogado particular porque se va a enfocar en tu caso más, de manera más personalizada, por decirlo de alguna manera, a que un defensor público pues ya trae, a lo mejor trae por ahí algunos otros asuntos y el tuyo pues va a ser uno más de los que él ya está manejando. Y cuando es un defensor particular, pues es más, como les digo, más personalizado, más, le va a echar más ganas al asunto, a verificar las pruebas y a negociar, a verificar cómo reducir la sentencia, obtener la libertad de esa persona. Y bueno, los derechos de la víctima u ofendido, así lo menciona la Constitución, pues tiene derecho a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir desde la Comisión del Delito atención médica psicológica, pues tiene derecho a que se le repare el daño, ¿verdad? Supongamos cuando es daño en propiedad ajena, pues obviamente se le tiene que, la persona tiene que pagar la fianza, tiene que pagar los daños y pues tiene que quedar conforme las partes. Tiene también derecho al resguardo de su identidad, datos personales en los casos de menores de edad o cuando sean delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, pues obviamente tienen que tener una confidencialidad, una secrecía, pues que no se divulgue el nombre de la persona, obviamente que, pues que fue violentada, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, solicitar también lo que son, perdón, solicitar también las medidas cautelares, ¿verdad? Como su nombre lo dice, de cautela, que marca ahí el Código Penal Federal, por ejemplo, eh, pues no sé, ser por ahí, eh, pues resguardada su identidad, como ya dijimos, a lo mejor ser escoltado también, estar protegido por las autoridades, dependiendo, porque es muy variable, dependiendo del delito por el cual haya sido violentado, pues tiene que establecer medidas cautelares, ¿verdad? Que la persona no se acerque, los familiares. Ahí se va dando la situación, dependiendo del caso. Y bueno, también puede impugnar ante una autoridad las omisiones del Ministerio Público que pudiera cometer, ¿verdad? Entonces, pues básicamente este artículo 20 es de los más importantes en el aspecto de la materia penal, porque establece, como ya dijimos, las garantías del imputado y de la víctima u ofendido. Y bueno, pues está interesante ese artículo, está más relacionado a los delitos en contra de la integridad de las personas. Bueno, y luego por ahí el artículo 21, ahora sí vamos a ver bastantitos artículos, les leo un poquito lo que dice la Constitución y luego ya lo vamos ahí ejemplificando o enriqueciendo. Este artículo 21 pues está más digerible, dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actúan bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función, ¿verdad? Pues ellos tienen que investigar los delitos, el Ministerio Público o la policía. No, como ya dijimos en el artículo 17, ¿verdad? Que no se hagan justicia por su propia mano o que les dé por hacerla de investigadores privados o de andar analizando cómo ve la manera de comprobar algo, ¿verdad? Ahí el Ministerio Público son los legalmente facultados para investigar los delitos que se cometan en contra de alguna persona. Y bueno, lo demás ya es reiterativo, pues el ejercicio de la acción penal se debe hacer ante el Ministerio Público. Y bueno, el artículo 22 está bien interesante porque hace años, estamos hablando hace unos 30 años, era distinto el contenido, tenía otro contexto, otra denotación y connotación, era otro el contenido, sinceramente, que sí se permitía la pena de muerte. En aquel entonces decía que era para el parricida, el que mataba a sus padres,
el salteador de caminos, pero como ese término ya era muy antiguo, recordemos que nuestra constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917, entonces casi 100 años atrás, pues sí existía lo que era el salteador de caminos, que eran los bandidos que iban a caballo y se robaban las carretas o se subían a los trenes a robar, ¿verdad? Pues a ellos se les llama salteadores de caminos. Obviamente que y había leyendas urbanas y personajes y películas sobre todo eso. Entonces, pues obviamente ese término ya era muy antiquísimo, o sea, era de muchos años atrás. Se derogó, se intentaba derogar porque pues decía que sí se aplicaba la pena de muerte al salteador de caminos, ¿verdad? A los que robaban, no sé, el dinero que manejaban en las carretas. Ahora ya se les llama hackers, ¿verdad? Que entran al internet y ellos saben bastante ya y pueden descubrir la contraseña de alguien y robarle su dinero o depositar otra cuenta, pero bueno, ya hay una policía virtual y una serie de cosas que pueden servir para investigar a esas personas también. Pero bueno, en aquel entonces era el salteado de caminos, así que se le quitó esa palabra, y era a los que sí se les podía aplicar lo que era la pena de muerte, al parricida, al salteador de caminos o al traidor en caso de guerra, ¿verdad? Y bueno, ahora ya este artículo 22 actualmente, pues ya establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, cualquier especie. Pues hubo una mala racha, sinceramente, de la policía que luego se llamó ministerial, ¿verdad? Que era la policía judicial, que tenían a alguien y tenían una serie de, ¿cómo decirlo?, de procedimientos, pues no legales, no jurídicos, ¿verdad? El famoso, le decían tehuacanazo, que le ponían aquí el agua mineral en la nariz y pues le calaba y le ardía bastante y lo hacían que hablara o metían la cabeza al excusado o lo golpeaban hasta que ya la persona terminaba pues confesando que había participado en los hechos o aceptando la responsabilidad de algo, y ya con eso pues era una prueba para que pues ya era un delincuente confeso y ya lo procesaban. Entonces obviamente todo eso ya quedó en el pasado. Eso no está, de hecho no estaba permitido, pero bueno, había un ambiente de corrupción que, que permitía esas situaciones que se dieran. Pero bueno, ya en estos tiempos, como lo estamos viendo, artículo 22, pues queda prohibido, por eso dice los azotes, los palos, el tormento, es decir, que los golpeaban, los azotaban, y bueno, pues de cualquier especie, ese tipo de tormento pues está prohibido, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendental. Y bueno, que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione el bien jurídico afectado. Entonces aquí lo más importante, creo yo, a salvo su mejor opinión, también ustedes se van formando su criterio, su opinión, que es muy respetable también, que saben mucho también ya de los temas porque han llevado muchas materias de derecho, pues que lo más importante o destacable de este artículo es que se prohíbe lo que es la pena de muerte en México, en todo México, ¿verdad? En los 32 estados de nuestra hermosa república no está permitida lo que es la pena de muerte. Antes, como ya les dije, ciertos casos, ahora ya queda abolida, queda prohibida. Y bueno, ya casi para terminar, el artículo 23, ya es el último artículo que vamos a ver. Hoy sí vimos bastantitos. Dice que, como quiera, ustedes pueden comentar. Este ya es el último artículo que vamos a ver. Pueden comentar ahí en el foro. Sí les comento, el foro lo oculté. El foro número 1 lo oculté porque nos dan un plazo y había compañeros que seguían comentando. Entonces ya estamos hablando de que yo entro para revisarlos y son más de 30, 40, hay unos que son hasta de 80 comentarios y tengo que revisar de uno por uno hasta llegar al último comentario que se hizo, ¿verdad? Entonces era muy tedioso, muy tedioso. Tengo 8 grupos, entonces sí, y grupos de 120 alumnos, entonces sí era muy tedioso estar viendo todos los mensajes hasta ver ese comentario, ¿verdad? O réplica, que si bien está interesante, pero como dicen, hay que hacer las cosas en tiempo y forma. Por eso nos dan un tiempo
es un mes para que hagan 2 comentarios, y hay gente que pues se les pasa y lo hacen después, y por eso mejor lo oculté, pero sí está promediado en su total de curso. Ya que entran a la plataforma ya les aparece calificaciones, una hoja de Excel, sí está promediado, aunque yo lo oculté, está promediado, y ya cuando ya se está acabando el tetra ya le doy en mostrar y ya aparece, pero está promediado, no se preocupen. Y ahorita pueden comentar en el foro 2. Bueno, ya para terminar, dice que ningún juicio criminal debe tener más de 3 instancias. En este caso, pues estamos hablando que en la primera instancia, pues se da una sentencia, como ustedes saben, resolutoria, ¿verdad? Por ejemplo, alguien acusa a otro, no sé, de robo, se da una sentencia resolutoria donde lo condenan o absuelven, y bueno, una de las partes no queda conforme, casi siempre es el que promueve la demanda, que no quedó conforme si lo absuelven, y apela esa sentencia. Entonces se va a un juzgado de distrito donde un magistrado, que normalmente ya es un juez jubilado, pero que todavía sigue en funciones, pues ellos, los magistrados, revisan nuevamente todo el caso y pueden dar otra sentencia que es definitiva, que puede ser contraria a lo que el primer juez ya dijo, y de esa forma pues es una sentencia definitiva. Y la tercera instancia pudiera ser que se pudiera dar, si es que cabe ese recurso, del amparo, ¿verdad? El amparo directo, como ustedes saben, pues se da contra las sentencias, y el indirecto contra los agravios que sufra la persona en sus garantías individuales. Entonces, pero bueno, esa tercera instancia se puede dar incluso en la primera o segunda, pero son las instancias que hay, ya no hay más. Entonces, si una persona no quedó conforme, pues ya, ahora sí que ya ni modo, porque nada más los juicios no pueden tener más de 3 instancias, ¿verdad? Y bueno, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Esto se refiere más que nada que si, por ejemplo, una persona comete el delito de robo, no sé, en el depósito Teresita de la esquina, a las 5 de la tarde ayer una persona robó, lo detiene la policía, lo procesan, le dan un año, supongamos, de cárcel porque usó violencia o algo ahí, ustedes lo dejo a la imaginación, y a esa persona sale en libertad, y el dueño de ese negocio no queda conforme, dice, no quedé conforme con que le dan un año, lo voy a volver a demandar, no sé, ante otra autoridad en otro estado, en otra ciudad. Obviamente ya no. Por eso dice, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. De ese día a las 5 de la tarde, un ejemplo. Ya si otro día vuelve a cometer ese mismo delito en ese mismo lugar, pero ya en otro horario, en otras circunstancias, pues obviamente se le vuelve a procesar. O sea, no quiere decir que el que cometió robo ya nadie lo puede mandar otra vez por robo, no, sí, sino que por ese hecho de ese día, obviamente que si ya se le condenó o absolvió, ya no hay otra forma, aunque no queden conformes las partes, pues ya no hay otra forma de demandar. Por eso a eso se refiere, y esa explicación también nos la da Burgoa por ahí en su libro, ¿verdad?, de las garantías individuales. Entonces a eso se refiere, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, y dice, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Y bueno, queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Eso yo les investigué de ahí de un ministro que explica ese tema. De hecho, subí ahí el archivo. Absolver de la instancia, nos explica él que se refiere más que nada que había un error en la detención, en el proceso, en la violación de una garantía individual, que no se le hizo a tiempo la declaración, que hubo algún errorcito por ahí en algún detalle y se les absolvía. Es decir, ¿sabes qué? Pues ya se brincó esta instancia, y incluso pueden obtener su libertad. Entonces ahora ya no, ahora pues si hay un error o no, se le tiene que condenar a las personas que lo hayan cometido, y se le tiene que condenar o absolver a esa persona, ya no soltarlo, por decirlo de alguna manera. Está interesante, ahí si quieren leerlo, ahí se los dejé en lo que es la plataforma. Entonces, pues básicamente este artículo 23, en pocas palabras, dice mucho, eso de que no debe tener más de 3 instancias, que es ya dijimos, la sentencia resolutoria definitiva, y pudiera ser el amparo. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Obviamente, ya si se le condenó, absolvió,
hasta ahí llega, ya no se puede demandar aunque la persona no quede conforme, y no pueden darle la libertad a alguien porque hubo un error procesal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de eso habla este artículo 23, y ya el artículo 24 pues habla de lo que viene a ser la libertad de creencias, ¿verdad? De creencias religiosas, de ideologías, y como siempre las limitantes: no ofender la moral, los derechos de otra persona, o transgredir las garantías individuales de alguien. Entonces, desde ese punto de vista, como decían mis maestros de aquel entonces, ¿verdad? Todo lo que está por ahí, permitido, pues obviamente no está, todo lo que no está prohibido está permitido, y así sucesivamente, ¿verdad? Y hay lagunas en la ley, o sea, hay cuestiones que todavía no se legislan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando surgió lo del internet, pues que hubo robo de datos, hubo hackeo de cuentas, hubo transferencias a otras cuentas, y no estaba todavía eso contemplado. Entonces se crea la policía cibernética, que ya investiga más minuciosamente ese tipo de delitos cibernéticos. Y bueno, cuando se van dando cosas nuevas, pues se van dando lagunas en la ley, que luego se tienen que ir esos huecos por ahí supliendo con alguna ley, con alguna norma. Y bueno, por ahí, con eso terminamos el tema. Espero les haya agradado la explicación de cada uno de los artículos. Y ya para terminar, dice: las garantías de seguridad están diseñadas para cumplir la función de que al ciudadano se le respeten sus derechos básicos establecidos en nuestra Carta Magna y se le otorguen las ventajas y protecciones establecidas en nuestra Constitución Federal. Esa conclusión un servidor la hace, y la escribí ahí en estas diapositivas. Y bueno, por ahí les puse 2 actividades que un servidor realiza. Es un cuestionario, como les digo, de 5 preguntitas, y un score también de 5 preguntas. Nada más que yo lo mando a tecnología educativa, y ellos muy amablemente lo transforman en un score, y ya un servidor lo sube. Entonces, es la actividad de trabajo que tienen académico esta semana: el cuestionario y el score. Y pues si pueden, o si no han comentado, pues sigan comentando de favor en el foro 2. Ya el foro 1, como les digo, se cierra. Y por ahí tuve un mensaje de alguien, no recuerdo exactamente el nombre, pero pues como no sé si era una molestia, pero sí me decía que no le aparecía el foro 1, y ya le expliqué que pues ya pasó el plazo para comentar, y lo oculté porque ya pasó el plazo, ¿verdad? De hecho me mandó un mensaje ya tarde, como pasadas las 11:30, y luego pasadas las 12 ya de la noche. Entonces, así como que quería que en ese rato le contestara. Sinceramente, si quieren mandar un mensaje, con todo gusto, en transcurso del día, en la tarde, ahí sí estamos, por decirlo así, interactivamente, platicando, ¿verdad? Por medio del mensaje. Y ya si lo mandan más tarde, pues ya lo veo al siguiente día, obviamente, ¿verdad? Tiene uno que dormir, que descansar, porque otro día pues uno también trabaja al igual que ustedes, ¿verdad? Y bueno, si alguien quiere aportar algo o comentar algo, adelante. Ahí la compañera, ya para terminar, Socorro Torres. Maestro, Mándeme. un comentario nada más en relación a lo que usted está haciendo referencia. En la actividad número 7, usted puso la fecha después del día 2, que no llegaba domingo. Yo me puse a hacer las actividades y me di cuenta que ya se había cerrado, porque me puse a hacer al otro día, después del día de asueto, en el día de asueto me puse a hacer las actividades y venció un día antes. Y pues yo estoy pensando, como todas las actividades vencen en domingo, esa estuvo adelantada, y como trato de cumplir con todas, yo le mandé un mensaje, pero no recibí respuesta de que si podía enviar esa actividad, ¿verdad? Porque ese día me confundió, la adelantó la fecha, y sí me quedé así como, pues, insatisfecha, en el sentido de que me gusta entregar todo, y me quedé con esa actividad sin envío. Bueno. Ahí me quedé, pues así, sin haber enviado la actividad, maestro. No sé si se puede subsanar, o pues ya queda así, ¿verdad?
No, sí, yo estoy en la mejor disposición de apoyarles, a que suban todas sus actividades, a que si pueden lograr el 10 qué bueno. A mí no me satisface que reprueben o que les falten puntos. Yo estoy para apoyarles, como les dije, y me disculpo también, pues soy humano, puedo tener algún errorcito en la programación de alguna actividad, no digo que no, involuntario, ¿verdad? Pero pudiera suceder. Entonces yo ahí siempre me disculpo y trato de, como dice usted, de subsanar. Si quiere, porque bueno, cuando me mandan los mensajes ya en la noche, tengo varios mensajes que me mandan ya a las 12, una de la madrugada. Cuando yo entro a la plataforma, esos mensajes ya no me aparecen los que están en ese momento, y me tengo que regresar a buscar los mensajes de uno por uno, como les digo. Si pueden, mándenmelos así en un horario, no sé, en la mañana, en la tarde o no tan noche, para que me puedan aparecer. Y sinceramente ese mensaje no lo vi. Siempre entro todos los días 3 horas, 3 horas diarias, sobre todo en la mañana es cuando más entro, y antes el curso de la tarde entro así esporádicamente a ver. Pero si quiere mandarme otro mensajito ahí para que me diga cuál es la actividad, y con todo gusto les tiendo plazo para que suba su actividad, y si a alguien más le falta alguna actividad por alguna cuestión de trabajo o a lo mejor un detalle mío, pudiera ser un error involuntario de que le puse a lo mejor una fecha que no era, con todo gusto estoy en la mejor disposición de subsanar ese error, pues, si así fue, y con todo gusto les doy plazo, no se preocupen. Gracias, maestro. Sí, para servirle. Y bueno, pues hasta aquí la clase. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. Y si hay, pues me mandan un mensajito, como les digo, ya pasadas de las 11 realmente ya no los veo, porque sí, pues también de parte mía, imagínense, estarles yo contestando mensajes a esa hora, no quiero incomodar. Entonces sí, normalmente lo hago en el día o en la tarde los mensajitos, ya pasadas las 10 ya no envío, pero si ahí lo mandan, yo lo veo al siguiente día, ¿verdad? Y con todo gusto, si les falta alguna actividad, me mandan el mensaje y les activo el plazo. Mientras no se acabe el tetramestre, todavía nos falta un mes aproximadamente, entonces sí puedo activarles, con todo gusto, algún foro, alguna actividad, nomás me dicen cuál, y con gusto, ¿sí? Y bueno, pues ya, de parte de un servidor, pues ya sería todo. Hasta aquí dejamos la clase. Ya, Dios mediante, el siguiente martes vemos el otro tema creo que es el artículo 25, como les dije, artículo 25, 26 y 28. Y luego ya hay una clase de repaso. Y les dejo ahí en el tópico 12 una guía para que ustedes la lean. Y de ahí viene basado el examen final y el extraordinario. Y ya concluimos este curso de garantías individuales, que bueno, se quedan por ahí algunos temas, que yo quisiera haber ahondado un poco más, pero son 10 sesiones de clase que no me puedo exceder de más de una hora, porque luego no se suben los videos. Entonces, pues ya ustedes, como ustedes saben, es un sistema, autodidacta, así le dicen, que uno por su propia cuenta va investigando, va aprendiendo, más obviamente las clases, y bueno, de esa manera ustedes pueden, ampliar más sus conocimientos. Y bueno, pues hasta aquí el tema. Muchas gracias y que pasen muy buena noche y muy bendecida semana. De mucho éxito. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta aquí dejamos la clase para ya poder procesar el video, y en un momentito más lo subo a mis aulas, que es la A, B, C y D también, y tengo otra aula, A. Tengo 2 aulas A. Son 5 grupos de 60 alumnos que, aprecio mucho que se hayan conectado, que hayan puesto atención y que hayan escuchado el tema, y yo sé que ustedes por su cuenta van a seguir investigando, indagando para ampliar más sus conocimientos. Ese es el compromiso que ustedes deben de tener consigo mismo, de mínimo descargar los archivos, leerlos, y si no, pues escuchar la clase, y si no, pues investigar ahí por su cuenta. Pero sí, ténganme confianza. Si hay alguna tarea pendiente, manden un mensaje y tan pronto lo vea, y me digan qué actividad, con todo gusto les activo el plazo.
¿sí? Bueno, que pasen bonita noche y hasta pronto. Muchas gracias.